Y sabe que me molestaban unos pastores ayer que me escribían, me decían, vamos por más. No, le digo, ahí nomás, de nietos ahí nomás. Al menos con Catherine falta lo del fulano. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad preciosa que tenemos de invocar el admirable, glorioso, eterno nombre tuyo. Estamos en la presencia tuya en la cual hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Añade bendición a nuestra vida por tu palabra, mi Señor amado. Aleluya. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Usa a todos los pastores a nivel nacional y en el extranjero en la exposición de tu maravillosa palabra en este día y podamos cosechar frutos grandes para tu gloria, Señor eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra maravillosa del Señor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Él es santo. Y en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, amén, capítulo 1, dice la Escritura, a partir del verso 3. Según de Timoteo capítulo 1, verso 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la disposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Tengan la amabilidad de hacer uso de sus asientos. Gracias a Dios. Vamos a continuar tratando temas respecto de la escatología de la iglesia, la historia de la iglesia. Son cosas muy importantes, mucho más en estos tiempos, donde la Escritura dice, se amontonarán maestros según sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia significa deseos, pasiones, ¿verdad? Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Hay una cantidad de versículos bastante duros
que el apóstol, bueno, el Señor Jesús usó los labios del apóstol Pablo para confrontar esta temática que afligió a la iglesia desde un principio. Los falsos maestros no son cosas de este tiempo, que sean de último modelo, de última moda, no, eso lo ha habido siempre, ya sea a nivel de la iglesia o a nivel de Israel, que el Señor, la iglesia e Israel atravesaron, experimentaron situaciones críticas de hombres en la antigüedad, de hombres que dijeron, va a haber paz, 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 y a la final no había paz. Y el Señor se quejó de ellos diciendo, y tanto así eran que esa gente mentirosa eran muy diligentes y se la inventaban unas, pero vea, decía un tío mío que él inventaba mentiras que él mismo era capaz de creerlas. Entonces, eran personas que eran tan diligentes, por eso el Señor dice, yo no los envié, pero ellos corrían. Yo nunca les hablé, pero ellos profetizaban, se las inventaban de alguna manera. Y a la gente le gusta escuchar cuentos, ¿verdad? Historias, cuentos. Y es algo muy delicado porque toda esta gente se dio a la tarea de jugar con la fe de las personas. Han jugado con la fe de las personas. De tal manera que el texto que hemos dado lectura hace alusión justamente a eso, a que el apóstol Pablo en el verso 11, que es el verso central del mensaje, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. O sea, cuando hemos hecho estos domingos anteriores análisis del libro de los Hechos, concluimos con aquella parte donde el apóstol dice que se iba a los gentiles a predicarles la palabra. O sea, él a los judíos le dijo, bien dice el Señor en su palabra, de oídos oiréis, mas no entenderéis, percibiréis, oiréis la palabra, mas no la van a percibir, porque el corazón de ustedes, su corazón se ha engrosado para no creer, ni entender, ni oír, ni comprender. Entonces me voy a los gentiles, ellos recibirán. Para mí ese es uno de los episodios muy dolorosos de la nación israelita, especialmente de aquellos que se encargaron de introducir en el pueblo, ¿verdad? Doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, les sembraron cizañas, doctrinas insanas, criterios malformados de personas que no tenían escrúpulo de la palabra del Señor. Por eso las prácticas de la fe de aquel entonces los llevó a algunos a poner corralitos de ovejas, vaya pues donde están las aves, jaulas, me escapó la palabra, jaulas, donde encerraban palomitas, mesas donde tenían de todo tipo de moneda para cambiar, eran cambistas, porque venía gente, judíos de todo el mundo, con los dineros que usaban por allá y acá los cambiaban. Entonces, el Señor se molestó tanto, ¿no? Se molestó tanto que agarró una cuerda por ahí, hizo un látigo y los azotó y volcó las mesas y desbarató los corrales y abrió las puertas de las jaulas y dijo, mi casa será llamada casa de oración. Definitivamente, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros habéis convertido en ladrones. Bendito el Señor. Entonces, todo esto hacía entender, ¿verdad? En su momento no, pero a nosotros ahora en esta época sí. Podemos entender la actitud con la que el maestro actuó frente a su casa y frente a la palabra de él, frente a la enseñanza de él, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la iglesia
hablamos de la iglesia. Automáticamente cuando uno habla de la iglesia, automáticamente se traslada uno a Cristo, ¿verdad? Al Señor de la gloria. Automáticamente eso nos lleva al Calvario, nos lleva a la tumba. Es como el Vía Crucis, ¿verdad? Y muchos se quedan o en el Calvario, o se quedan en la tumba, o se quedan en el pesebre, ¿verdad? Pero no nos olvidemos que el relato bíblico señala que Jesús se levantó de entre los muertos, ¿con qué? Con poder y grande gloria. O sea, que no se quedó en el pesebre la historia, ni en el Calvario se quedó la historia, ni en la tumba se quedó la historia, ¿verdad? Él resucitó de entre los muertos y hoy nuestra vida es templo donde mora el Espíritu Santo de Dios. Bendito el Señor. Por lo tanto, debemos de considerar que la iglesia no tuvo existencia en la antigüedad. O han habido otras personas predicadores que dicen que Israel fue la iglesia del desierto. Israel nunca ha sido iglesia. Israel nunca ha sido iglesia. ¿Verdad? La iglesia no existió, sino con Cristo inició el proyecto. Con Dios inició el proyecto. Jesús lo ejecutó, la obra de redención. ¿Qué es la obra de redención? De redimir, de comprar, de rescatar lo que estaba en las manos del maligno, ¿verdad? Con la muerte de Él certificó eso. Con la resurrección garantizó que el procedimiento fue hecho en términos legales. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 3 de la primera de Timoteo, en el verso 16, ¿qué dice? Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, ¿verdad? Esa manifestación en carne, la siguiente palabra lo señala que fue una acción justa. Justificado en el Espíritu. Ya, si nosotros tomamos en cuenta, vamos a ubicar el texto. Capítulo 3, verso 16. Al analizarlo de la siguiente manera, donde dice, indiscutiblemente, la palabra indiscutiblemente significa que era un tema que no tenía discusión, era comprendido, era aceptado, era creído, era un procedimiento normal. ¿Cuál? Que Dios fue manifestado en carne, ¿verdad? El misterio de la piedad. Donde dice, Dios fue manifestado en carne. Eso era lo indiscutible. Eso era un tema que no tenía discusión. Era aceptable porque si se dice que Dios todo lo puede y no puede hacerse hombre, entonces no estamos hablando de un Dios que todo lo puede. ¿Sí o no? Claro. O sea, puede hacer un mundo, puede hacer soles, puede hacer galaxias, puede hacer lo que le dé la gana a Él. Y de hecho lo hizo. Todos los peces con todos los colores y con todos los sabores. Todas las bestias del campo con todas las formas y todos los sabores. Pero resulta que para hacerse hombre no puede. ¿Y quién dice que no puede? Algún teólogo por allí que su inclinación, su cerebro cerrado, pequeño, no le da la capacidad para entender que el que hizo las galaxias y las constelaciones, hizo los peces, la tierra, los árboles, la hierba, hizo los climas, hizo las montañas, no puede hacer un cuerpo para que sirva de Cordero de Dios. El que yo tengo sí lo hizo. El
El que muestra la Biblia sí lo puede hacer. Es el que cabalga sobre las alas del viento, el que cuyas las nubes son el polvo de su paso, y todo lo que quiso, lo hizo. Bendito el Señor. Ese tema no tenía discusión. Hace 2 meses atrás lo oí a Beto cuando le hizo hacer un comentario sobre los conceptos doctrinales triteístas que hay ahora. Conceptos modernistas. O sea, pasan años tratando de justificar lo injustificable. Se dedican a estudiar y rebuscar cosas para justificar lo injustificable. Aquel que se escribió Job, que siendo uno de los libros más antiguos, dijo: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, sus ojos atalayan. Isaías dice: todo lo ve, todo lo conoce, todo lo entiende. Señalan los santos escritores: antes que la palabra esté en mi boca, Él lo sabe todo. Y no puede hacer un cuerpo donde pueda vivir Él. Esa acción de ser manifestado en carne fue una acción justificada. Esto no es una trampa. Eso es lo que quiere decir esto. Esto no es una maniobra oscura. Esto no es un acto de magia. Esto no es un acto de... Y no puede hacerse hombre. O sea, que al diablo le dan más crédito. Y le voy a decir por qué. ¿Cuánta gente dice por ahí? Yo vi una sombra oscura. A mí se me manifestó un hombre con cacho, con rabo, con pezuña. Era negro, claro, porque era de noche. Ese es el problema. El diablo se puede materializar, según algunos dicen por allí que sí lo hace. Y Dios no puede hacerse hombre. ¿Ah? O sea que el diablo tiene más capacidad. Perdónenme. Pueden encender un televisor con la mente. Eso lo pueden hacer. Y Dios no puede hacerse hombre. ¿Ah? Pueden mover con su mente. Pueden mover las cosas en la mesa. Y Dios no puede hacerse hombre. Perdónenme. ¿De qué Dios estamos hablando? Dios fue manifestado en carne. Eso es lo indiscutible. Esa acción fue justificada en el Espíritu. ¿Y sabe por qué fue justificada? Porque el que hizo el ojo, ¿acaso no oirá? El que hizo el oído no oirá. El que hizo el ojo no verá. El que hizo la boca no hablará. Bendito el Señor. El que hizo al primer hombre, ¿lo hizo a qué? A su imagen y a su semejanza. Póngale cuidado. ¿De qué modelo tomó para hacer el hombre? De su imagen. A su semejanza. Por eso hay diferentes formas en las que la Biblia lo describe a Cristo. El Cristo predicador, el Cristo crucificado, el de la agonía, el que estuvo orando allá era el de la agonía. El crucificado tenía otro aspecto, el resucitado tenía otro aspecto y el glorificado lo vio Juan, el apóstol, y dice: cuando lo vi, caí como muerto. ¿Y quién dijo que el hombre cuando lo veía a él tenía que morir? Porque ningún hombre está en la capacidad de ver a Dios. Lo dijo Dios. ¿Y por qué Juan cayó como muerto? No, él dice caí como muerto, pero en realidad fue que se murió. Porque él vio a Dios en su esencia. Y dice así: al que vi a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué lo vio semejante? Porque ya no lo vio ni al predicador, ni al agónico, ni al crucificado, ni al resucitado.
lo vio al Cristo glorificado. Lo vio en su esencia, lo vio en su gloria. Lo vi y caí como muerto. Pero Él me tocó y me dijo, levántate, porque tú eres el que vas a escribir el mensaje a las 7 iglesias y se la vas a enviar. Tú eres el que vas a escribir todo lo que vas a ver y vas a oír. ¿Cómo le parece? ¿Y por qué cayó como muerto? Es que estaba viéndolo a Dios. Ni siquiera resucitado, lo estaba viendo, era el glorificado. Entonces, toda persona, a ver, sigamos un poco acá en esto, fue justificado, fue visto de los ángeles. Oiga, el único que se equivocó fue el diablo. me da como risa en esto, ¿no? Pero no me río, es una forma burlesca, sino que me río de ver la acción. Algunos de nosotros los pecadores decimos, Dios dejó su trono de gloria, como que quedó un sillón vacío allá y Él vino acá. Dios nunca dejó nada. Por eso es que Satanás se equivocaba. Satanás miraba para la derecha y lo veía a Dios. Su presencia lo llena todo. Veía a la izquierda, lo veía a Dios. Miraba hacia arriba, Dios. Miraba hacia atrás. Donde quiera que miraba veía la presencia de Dios. Por eso es que él a veces como que creía y otras veces como que no creía quién era Jesús. Porque él nunca dejó nada. Aquí la Biblia dice fue visto por los ángeles. Los ángeles vieron la manifestación humana de Dios y la creyeron. La creyeron. El único que no creyó fue Satanás. Por eso es que es incrédulo. Este Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Mire, otra cosa de lo justificado en el Espíritu es que Él no se manifestó en otra forma de otra creación. No, se manifestó en la misma forma de la creación nuestra, siendo semejante a nosotros. ¿Ah? Tomando forma de siervo, se humilló hasta sí mismo, hasta la muerte y muerte de cruz. Póngale usted cuidado. Fue justificado porque la única forma de que alguien pudiese redimir a las personas era ¿quién? Un pariente cercano. Claro, otro detalle. Y eso la Biblia creo que en el caso de, ¿cómo llamaba este? Que el único que podía redimir en el caso de la señora que perdió su marido y sus hijos. Se me escapa el nombre de esta señora. Había un caballero que era el único que podía redimir la posesión de ellas. Imagínese usted, tenía que ser un pariente cercano, tenía que dar en prenda un zapato. El que no aceptaba tenía que dar en prenda y no aceptaba. El que aceptaba sí. Pero tenía que ser un pariente cercano. Por eso dice que Él a nosotros ni siquiera nos estima como esclavos, nos tiene como sus hijos. Todos los que en Él creyeron, ¿qué dice? Hemos sido hechos hijos. ¿Cómo le parece? El que nos redimió era un pariente cercano del mismo linaje. Bendito sea el nombre de Jesús. Creído, predicado a los gentiles. Ahí está, a partir del último capítulo de los Hechos para acá, predicado a los gentiles. ¿Quiénes han clonado esta cuestión del evangelio? ¿Han sido los gentiles? ¿Y quiénes éramos los gentiles? Esclavos. Hermanos, hay una experiencia que leí hace tiempo, hace muchos años leí, que para dominar a un elefante en los primeros años se necesita una cadena, los primeros años. Y luego los tienen amarrados con una piolita, unas bestias gigantes.
y amarrado con una soguita a una estaca, ni siquiera un árbol, una estaca. ¿Por qué? Porque el cerebro de él, al ser de semejante cuerpo, el cerebro es pequeño. Tiene la capacidad para recordar caminos en medio de desiertos y todas esas cosas, pero también tiene la capacidad por un cerebro pequeño de creer que a usted, que esté amarrado con una peola, sigue siendo esclavo, cautivo. Eso es lo que hizo Satanás con nosotros. ¿Qué hizo? Los primeros años nos cautivó a la fuerza. Ahora que la gente lo sigue por nada. Ahora la gente lo sigue por nada. Y sigue esclavo. Está con una piolita amarrado. Y si es posible con nada. Imagínese usted la capacidad del poder que tiene la sugestión de la esclavitud. A tal punto que mucha gente fueron rescatados por el Señor y siguen creyendo o pensando que están atados al mundo. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, puntual, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas imagínese usted, yo como 38 años en el camino, llegué perfecto ignorante al camino. Que alguna vez no tenía plata para la ofrenda y vamos a colectar la ofrenda, dijo el director de culto, y me la acerqué a mi mamá, dame plata para la limosna, porque yo 17 años había dado limosna. Mi mamá se dirigió a mí con una mirada tan cariñosa así. ¿Quién te dijo que mi Dios es limosnero? Creo que tenía un mes de creyente mi mamá y ya era bien adoctrinada. Ya la molesta cuando tocamos el tema. Como un mes tenía en la iglesia y ya era perita en las cosas del Señor. ¿Por qué era perita? Porque había salido de las tinieblas a la luz. Y era fácil. ¿Por qué yo seguía pidiendo limosna? Porque todavía seguía en mi vida antigua. Es fácil de entenderlo. ¿No? Las personas que se someten y siguen creyendo que siguen esclavizados. Están esclavizados no porque están atados en el tobillo, están atados acá arriba. Aquí están atados, su mente, su cerebro está esclavizado, está sugestionado a las pasiones, a los deleites, al pecado, a la maldad, a la concupiscencia. Pero la gente que ha sido liberado, bendito el Señor, y les ha resplandecido la luz del Evangelio, están libres aquí arriba. Y dijo Pablo, ya no vivo yo. ¿Ahora qué? Cristo vive en mí. Bendito sea su nombre. La siguiente parte del versículo. Creído en el mundo. ¿Cómo le parece? Esto ha sido como un polvorín. Cuando yo llegué al Señor, conocí el Evangelio en la iglesia Señor en Ventanas, en la provincia de Los Ríos. Pero allí no había llegado el Evangelio. Llegó a Sabanetilla. Era un pueblito por allá. Allá había iniciado la obra. Y cuando yo llegué, Sabanetilla era un lugar de predicación y Ventanas era una iglesia, una congregación enorme. ¿Qué pasó? No les sabría decir. Pero lo que sí sé es que la vida del cristiano como la obra es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hoy en día Sabanetilla tiene un templo enorme y una congregación muy importante. Y ha abierto otros lugares de predicación.
¿Por qué? Porque el Cristo al que nosotros predicamos, en el que nosotros hemos creído, es el Cristo que se va creyendo en el mundo entero. Yo me quedé impresionado cuando vi a un señor en Alemania. Me quedé para la convención del año 18. Era la primera convención en Alemania y yo tenía vuelo ya de regreso. Entonces, hablé con los directivos acá que me concedieran posponer el viaje de regreso para estar en esa primera convención. Y allí llegó un señor de piel muy dorada y por las películas que uno ha visto y los documentales y esas cosas, y este hombre no es de por acá. Y le pregunté al pastor, ¿y él de dónde es? Me dice, es de por allá, de un país de esos musulmanes. Y le digo, ¿y él qué hace aquí? Ya bautizado en el nombre de Jesús. Me dice, no te creo. Y me interesé tanto en saber el por qué él dejó su religión musulmana y recibió el evangelio a Cristo. Entonces estábamos pronto a empezar el culto y me dice, después del culto conversamos. Él habla español, me dice, él habla español bastante fluido. A él mismo hace las preguntas. Y así fue. Y fue interesante sentarnos a la mesa y empezar a conversar. Cómo a él, a su mente, le había llegado la luz del evangelio, iluminando las tinieblas de él, sus errores doctrinales, conceptuales de lo que es Dios. Que no se olviden que estas personas son capaces de atarse un montón de bomba, de dinamita, lo que sea al cuerpo, y buscar un objetivo y lanzarse por ese objetivo. Un avión, lo que hicieron en el ataque del 2011, en septiembre en los Estados Unidos, ¿verdad? Inmolarse. Ellos no les es problema, porque ellos están convencidos que muriéndose en un buen acto, Alá los espera con los brazos abiertos. Y resulta que cuando vayan a resucitar le van a decir a la izquierda. Sí, lo van a esperar, pero a la izquierda. Qué triste, ¿no? Entonces, hablamos y le digo, usted no puede regresar a su país. Dice, mientras esto no se haga público, mi fe actual, yo puedo regresar. Pero cuando alguien descubra o me toque dar testimonio, definitivamente no podré regresar. Porque la sentencia para el que deja esa religión es la... Y entonces, ¿cómo es una religión de Dios? De un Dios que castiga, de un Dios que condena. Pastor, así es esto. El Cristo que hemos predicado, en el cual hemos creído, es el que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y momentos antes de ascender dijo, toda potestad, toda, me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Por ello, esa potestad que quiere decir esa autoridad, de ella delegó a la iglesia. Por eso, cuando Dios derrama o bautiza a alguien con su Espíritu Santo, lo faculta de autoridad y de poder para enseñar, para corregir, para instruir, para liberar endemoniados, para sanar enfermedades y un montón de actividades más, porque el poder es la autoridad. Es una de las cosas que Él comparte con la iglesia. Lo único que no comparte Él es la alabanza, ni la alabanza y la adoración, no la comparte. Bendito sea el nombre del Señor,
pero el resto su poder sí lo ha compartido con la iglesia y nos ha dado facultad de hollar escorpiones y serpientes. Bendito el Señor, y adentrarnos en el reino de las tinieblas y rescatar a los que están cautivos. La última parte de este versículo 16 es recibido arriba en gloria. Por eso Pablo dice, el mismo que descendió fue el que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. A su nombre sea la gloria. Por eso Juan capítulo 5 verso 20 dice, estamos en el verdadero. Fascinante ese versículo 20. Estamos en el verdadero, en Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Por ello, el apóstol Pablo señala que él fue declarado por Dios y puesto en la iglesia por apóstol, maestro, predicador de los gentiles. Dios usó la vida de Pablo para organizar a la iglesia, ¿verdad? Para adoctrinar a la iglesia. Por ello, es una gran importancia. Alguna vez tuve en Babahoyo una conversación con una persona que llegó y dijo, pastor, Dios me reveló el nombre y quiero que me bautice ahora. Le digo, ¿usted está casado? Y me dice, no, pero eso no es importante. Lo importante es que yo entendí la doctrina del nombre. Le digo, no, Señor. Porque resulta que usted al estar unido con una persona y convivir con ella, eso es el estado de ¿qué? Fornicación. De fornicación, y usted necesita salir de la fornicación, de ese tipo de inmundicia, y lo único que le va a dar legalidad a la unión con ella es el matrimonio. Eso fue lo que sucedió en la iglesia. Se empezaron a poner los parámetros, la enseñanza, bendito el nombre de Jesús, y él se fue muy molesto porque yo no lo quise bautizar. Después de unos días nos encontramos y le digo, hermano, yo soy el pastor en la iglesia. Por la gracia de Dios me colocó él allí. Yo tengo el manual para enseñar a la gente cómo llegar al cielo. Pero si tú no me dejas hacer mi trabajo, ¿verdad? Entonces tú vas a terminar perdiéndote. Alguien te encontrará por allí y te va a bautizar, pero ya no será la importancia tuya arreglar tu vida cristiana, arreglar lo espiritual en tu vida, lo civil en tu vida ya no va a tener importancia, porque vas a decir, yo ya soy bautizado en el nombre de Jesús y con eso, y no es así. Por eso la Biblia, los libros, las epístolas están llenas de ¿qué? De enseñanza cristiana, de enseñanza bíblica cristiana, porque es el modelo de vida que necesitamos aprender para poder nosotros hacer la otra parte, ¿verdad? Aprender la vida cristiana para poder ejercer la vida espiritual. Por ello, después se casó, me tocó bautizarlo a él en Babahoyo, y hace unos tiempitos supe que falleció, y falleció en la iglesia, en el Señor, falleció en el camino. Por ello, no por aumentar el número de membresía, vénganse acá y bauticemos a diestra y a siniestra, no, es necesario que enseñemos, es necesario que instruyamos a las personas, a los hermanos, para que ellos sepan el porqué del bautismo, el para qué del bautismo, el porqué de la muerte de Cristo en el Calvario, el porqué de la resurrección, que es una de las promesas para la iglesia, la resurrección, el porqué de la cena, el porqué del culto, el porqué de la Biblia, el porqué del bautismo en Espíritu Santo, el porqué de los dones.
todo eso, que uno no lo enseña con todos los lujos de detalle, pero enseña lo básico para que el hermano sepa qué es lo que va a recibir. Bendito el Señor, porque el bautismo termina siendo como el matrimonio. ¿Qué le dice el pastor a uno? Hasta que la muerte lo separe. Colóquese de pie en esta mañana, este día. Que el Dios soberano nos ayude. Vamos a ir mirando Corintios, analizar Corintios, el porqué de la problemática de Corintios. Ya lo vamos en lo posterior para que vayamos analizando y afianzándonos en nuestra vida cristiana y en nuestra vida de comunión, de congregación. Mi Dios eterno, te doy gracias en esta hora por la oportunidad de invocar tu admirable nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor eterno, mi Dios amado. No hay otro tan grande como tú, clemente, misericordioso. Extiende la gracia tuya en la vida de tu santo Dios, de la iglesia aquí central de Guayaquil. Llévanos adelante, mi Señor amado, en triunfo y en victoria, en el nombre del Señor Jesús. En el nombre de Jesús.